bipolar, para trabajarlo como interruptor, lo tengo que trabajar en corte y en saturación. En corte, para apagar la carga, y en saturación, para activar la carga. Es decir, que deje pasar toda la corriente, ¿sí?, que necesita la carga. Entonces, para eso necesito que esté saturado. Entonces, cortarlo es sencillo. No polarizo la juntura base-emisor, ¿sí?, o la polarizo en inversa, ¿sí? Sí, pero con solo no polarizarla ya es suficiente como para generar el corte, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero que sature, le voy a tener que aplicar una corriente de base de manera de hacer que sature y asegurarme que sature. Por eso esa corriente de base que tengo que aplicarle tiene que ser superior a la necesaria para saturación, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros habíamos visto básicamente dos criterios, ¿sí?, para, eh, para seleccionar esa corriente de base, ¿sí?, y por lo tanto después calcular la resistencia de base limitadora de corriente, ¿sí?, obviamente, porque si no pongo resistencia, al polarizar en directa la juntura base-emisor, va a pasar toda la corriente que quiera, como es un diodo, y se puede quemar. Entonces pongo la resistencia de base para limitar esa corriente, pero esa corriente que limito tiene que estar de acuerdo a alguno de estos criterios para asegurarme la saturación, ¿sí? Un criterio es, bueno, pongo a lo sumo dos veces, ¿sí?, la corriente base necesaria, ¿sí?, para cuando tenga el HF mínimo, es decir, la mínima ganancia de corriente, me asegure la corriente de carga. Y la otra, ¿sí?, es directamente usar una corriente de base que sea la décima parte de la corriente de carga, ¿sí? ¿Por qué la décima parte? Porque yo ya sabía que desde el punto de vista constructivo, ¿sí?, a lo sumo si uso un transistor de potencia para manejar altas corrientes, la ganancia, el HF mínimo que tienen esos transistores suele ser de 20, 15. Entonces uso un HF en saturación menor a 20, porque justamente cuando se da saturación, ¿sí?, el HF del transistor baja, ¿sí?, va a bajar de su mínimo, ¿sí? En este caso entonces elijo uno de 10. Con eso me voy a asegurar tanto en un transistor de potencia como uno de baja señal, de baja potencia, asegurarme la saturación. Bueno, esos son los criterios que se utilizan o se podrían utilizar para saturar el transistor. Y después entramos en el detalle, ¿sí?, antes de hacer la práctica, que es lo último que habíamos hecho, ¿sí?, habíamos entrado en el detalle de los tiempos de conmutación, una cosa que no se le da mucha importancia generalmente, ¿sí?, pero cuando los tiempos de encendido y apagado son críticos, es un tema a tener en consideración, ¿sí? Generalmente, como ustedes conmutan cargas de baja velocidad, no hay problema, ¿sí? Pero cuando tengo que prender y apagar cosas a alta velocidad, bueno, ahí la cosa se empieza a complicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el transistor se lo conmuta? Bueno, hay un tema, ¿sí?, que también ya lo hablamos, justamente ayer lo mencionamos en el sistema de comunicaciones, donde el transistor en sus junturas hay capacidades, hay capacidades. Y en el caso del transistor bipolar, la capacidad que más predominancia tiene en el momento de la conmutación es la capacidad que tiene la juntura base-emisor, ¿sí?, en esa juntura que hay entre la base y el emisor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo activo, ¿sí?, al transistor, lo polarizo esa juntura, ¿sí?, empieza a circular una corriente de base que va a producir la carga, ¿sí?, de este capacitor de la juntura. Ese capacitor va a tardar un tiempo en cargarse, ¿sí?, va a tardar un tiempo en cargarse. Por lo tanto, va a tener un tiempo, ¿sí?, va a tener un tiempo que va a durar el encendido. Es decir, que el transistor llegue al régimen permanente, que circule la corriente necesaria para la carga y obviamente la tensión entre colector y emisor caiga a tensión de colector-emisor de saturación. Una vez logrado esto, entra en régimen permanente, el transistor permanece encendido, ¿sí? Pero cuando lo apago, ¿sí?, cuando lo apago, deja de circular corriente. Pero como yo estaba haciendo el transistor que entre en lo que se llama, yo no lo mencioné anteriormente, pero estos criterios que yo apliqué, yo hago que el transistor entre en saturación fuerte, se le dice, ¿sí?, o en saturación dura, ¿sí? Yo le estoy inyectando tanta corriente de base, ¿sí?, más de la necesaria, ¿sí?,
para entrar en saturación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una acumulación de cargas en esa juntura, ¿sí? Que una vez que el transistor se apaga, la tengo que eliminar. Es decir, por lo tanto, el transistor no se apaga inmediatamente, ¿sí? Va a tardar un tiempo en apagarse, debido a que yo tengo que eliminar esas cargas en exceso que yo le estoy dando al transistor para saturarlo, ¿sí? Entonces, ese tiempo que tarda en sacar esas cargas donde el transistor todavía permanece en encendido era el tiempo de almacenamiento. Habiendo eliminado esas cargas extras, recién ahí, ¿sí? Empieza a eliminarse las cargas del capacitor, ¿sí? De la juntura base emisor, que es lo que se denomina tiempo de caída, ¿sí? Hasta que el transistor realmente se apaga, deja de circular corriente de colector y vuelve a entrar en corte. Es decir, entre la tensión colector-emisor tengo un nivel de VSC. Entonces, en regímenes de bajo prendido y apagado no hay problema. Es decir, cuando los tiempos de encendido y apagado son largos, bueno, no hay tanto problema. Pero el problema es cuando los tiempos de encendido y apagado son muy cortos. ¿Sí? Imagínense que este pulso de encendido, ¿sí? Hubiera sido, ¿sí? Menor al tiempo de subida, ¿sí? Es decir, el pulsito que lo enciende hubiera sido mucho menor al tiempo de subida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El transistor no permanece completamente encendido, ¿sí? Sí, va a circular una pequeña corriente, pero no la totalidad que necesita la carga en ese momento para estar encendido. Entonces, estas son cuestiones también, ¿sí? A tener en cuenta. O mismo, si yo lo apago y de repente vuelvo a encenderlo, ¿sí? Vuelvo a encenderlo, entonces no le doy el tiempo suficiente a que se apague, entonces la carga permanentemente está encendida. Entonces, en tiempos de conmutación de encendido y apagados muy rápidos o muy cortos, ¿sí? Yo tengo que a veces tener en cuenta esto. Para las cosas que nosotros estamos haciendo, bueno, no le vamos a dar mucha importancia, pero sepan que esto sucede, ¿tá? Y acá un detalle, ¿sí? Yo tengo acá un pico de corriente inversa negativo, ¿sí? Porque es la corriente que se descarga, que va en sentido inverso a la corriente con la cual se cargó, ¿sí? Entonces esa carga acumulada, ¿sí? Va en sentido inverso, entonces me genera este piquito hasta que se termina de descargar. Pequeños detalles, ¿sí? Bueno, esto con respecto a los tiempos de conmutación. También les había mencionado, ¿sí? Que estos tiempos de conmutación son mayores en los transistores de potencia, ¿sí? Porque las junturas, para manejar mayor potencia y mayores corrientes, ¿sí? Las junturas son más grandes, ¿sí? A nivel constructivo. Por lo tanto, las capacidades son mayores y esos tiempos se aumentan, ¿sí? Esos tiempos de carga y descarga internos del transistor, ¿sí? También hay métodos, ¿sí? Hay métodos para disminuir, ¿sí? El tiempo de almacenamiento para que el apagado sea más rápido. Hay métodos, hay circuitos o hay técnicas que permiten que este tiempo de apagado sea más corto, ¿sí? Es decir, al disminuir el tiempo de almacenamiento. Una de las técnicas es aplicar un pulso, apenas apaga, aplica un pulso de polaridad negativa que ayude a sacar esas cargas. Ese es el que yo les había mencionado. Pero también hay circuitos, ¿sí? Que mejoran también ese tiempo de apagado, ¿sí? Que por ejemplo es colocar un capacitor en paralelo con RB. Esa es otra técnica que ayuda a disminuir el tiempo de apagado, ¿sí? Hay otras técnicas que utilizan diodo Schottky, ¿sí? Hay distintas técnicas. Nosotros eso no lo vamos a estudiar, pero sepan que existen métodos para acortar ese tiempo de apagado. Bien, habiendo visto todo eso, nos pusimos manos a la obra, ¿sí? Entonces, habíamos diseñado, ¿sí? Un transistor, habíamos elegido dos para ver el funcionamiento, un BC337 y un 2222, ¿sí? Que son transistores preparados para justamente conmutación, para switching, ¿sí? Uno es mejor que el otro y eso es lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, elegimos un transistor, aplicamos los dos criterios, ¿sí? Previamente habíamos verificado que ese transistor sirviera para las condiciones de funcionamiento que yo había impuesto, ¿sí? Verificamos que soporte la corriente de la carga, soporte la tensión de fuente cuando esté cortado,
¿sí? La potencia que va a disipar a temperatura ambiente. Verificamos que el transistor se baje en las condiciones de trabajo. Y luego diseñamos, que es básicamente calcular RB, para lograr la saturación, ¿sí? Y asegurarme la saturación, por los dos criterios, ¿sí? Y habíamos visto principalmente que, bueno, sí, funcionaba, y también habíamos medido los tiempos, ¿sí? De apagado principalmente, que son los que más duran, ¿sí? Comparado al encendido. Veíamos que estaba la curva de encendido y la curva de apagado, y siempre la curva de apagado es más, tarda más que el encendido. Entonces habíamos visto que, bueno, dependiendo del criterio, yo tenía una diferencia, ¿sí? En los tiempos de apagado. Que fíjense que, bueno, en el BC337 es un microsegundo de diferencia dependiendo de los criterios, ¿sí? Bien, y por último, habíamos visto la misma situación para el 2N2222, ¿sí? Donde, bueno, verificamos también las condiciones de funcionamiento en el régimen eh, de trabajo que nosotros le íbamos a someter. Y bueno, calculamos solamente la RB para el primer criterio, porque como en el segundo criterio siempre es la corriente de carga sobre 10, nos iba a dar la misma RB, no cambiaba mucho, ¿sí? Bueno, y habíamos visto, bueno, que en el primer criterio, ¿sí? El tiempo de apagado es de 372 nanosegundos. Fíjense que el 2N2222 está apagando más rápidamente que el BC337. Y no faltaba verificar, ¿sí? Por el segundo criterio, cuál es el tiempo de apagado, ¿sí? Del 2N2222. ¿Estamos de acuerdo hasta acá con este repaso? ¿Preguntas, dudas, consultas? Entonces vamos a verificar que nos habíamos quedado acá el segundo criterio, ¿sí? Que va a ser el tiempo de apagado TS más TF por simulación, ¿sí? Ya que no tenemos el instrumental para medirlo. Es de aproximadamente, y bueno, vamos a simularlo, ¿sí? Vamos a poner el simulador con el circuito que había guardado. Vamos a proyectarlo. Bien. Entonces estaba con el 22-22 en segundo criterio, que era con este circuito que está acá. ¿Sí? Este circuito que está acá, me tenía que reconectar el... Entonces, ¿está el simulador? Pregunto. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Bien, venimos acá. Y el otro era acá, la salida. Estamos bien. Eran 100 Hz, estábamos midiendo sobre 100 Hz, 5 volt. Si era solamente cambiar el osciloscopio, bueno, y buscar el punto de subida y el punto de bajada. Entonces, vamos a ajustar. Bueno, yo ya estoy ahí viendo que prende y apaga. Bien, vamos a ir buscando. Vamos a ir buscando. Ahí está. Bien. Bien, ahí tenemos justamente el apagado, porque la señal roja es la entrada. Cuando el pulso cae, ¿sí? A 0 volt, tiene que apagarse el transistor. Y la señal verde es la tensión
del colector emisor, ¿sí? Que va a pasar a VCC. Entonces vamos a medir el tiempo con los cursores. Vamos a medir 5 volt, 0 volt por un lado, y por el otro lado vamos a medir cuando antes empieza a crecer, al pico de 12 volt aproximadamente, ¿sí? 12 volt. Y la diferencia entre los cursores T2 y T1 es de 372 nanosegundos. Bueno, mucho no cambió comparado con el anterior, ¿sí? Son 372 nanosegundos también. En el otro era una diferencia de 300 de un microsegundo, no era mucha, pero acá casi ni se nota, obviamente teniendo la precisión a ojo de la medición que estoy haciendo, ¿sí? Son 372,5, 45, como quieran. Sí, pero son 372 nanosegundos. Entonces, fíjense que el transistor tiene, tiene tiempo, ¿sí? El 2222 es un transistor que conmuta mucho más rápidamente que el BC337. El BC337 se apaga más lento, ¿sí? Lo que pasa es que el 2222, ¿sí? Que era lo que les quería comentar, es un transistor que está preparado para trabajar con radiofrecuencia. El origen del transistor 2N2222 es un transistor para trabajar con radiofrecuencia, ¿sí? Como amplificador de FI, como amplificador de radiofrecuencia, como vimos ayer, ¿sí? En los receptores. ¿Sí? Ese transistor fue originalmente diseñado para eso, ¿sí? Para RF, en esas etapas amplificadoras en los receptores, ¿sí? Y debido a que trabaja en radiofrecuencia, lo cual puede trabajar a frecuencias bastante altas, puede llegar a los 100 MHz de trabajar tranquilamente, ¿sí? Ahora no me acuerdo qué es la frecuencia de transición, habría que buscar una hoja de datos, ¿sí? Por favor, si tienen ahí a mano, búsquenme en la hoja de datos busquen la hoja de datos del 2222, lo que se llama frecuencia de transición, FT. Ahora lo busco. Dele. Mientras busco el pulso de encendido. Que no sé si es 100 MHz o 300. Andaba por ahí, creo. ¿Cómo es, profe? ¿Frecuencia de qué? Transición, FT. Capaz que tiene otro nombre, pero el símbolo es F minúscula, un subíndice T mayúscula. La unidad tiene que estar en megahertz de ese valor. $250 me parece a mí. 250, el resto, más o menos, los que buscaron. A mí 300. 300, y eso va a depender mucho del fabricante. Eso muchas veces depende Dice, y también el encapsulado. dice 20 volt, 20 miliamperes, 300 MHz. 300 MHz. Claro, a mí me parece el mínimo. Nada más. No me Sí. parece ni el típico ni el máximo. No, sí, es un valor estándar eso. Claro. Ese valor es cuando la ganancia de corriente, el HFE, se hace 1. Cuando el HFE, ¿a qué frecuencia? La ganancia de corriente se hace 1. Eso me indica la frecuencia de transición. Entonces, bueno, es un transistor que anda a los 250 MHz. Fíjense en el BC337, el mismo parámetro. $100 MHz. 100 MHz es menor, tiene una frecuencia de transición es decir, su ganancia de corriente se vuelve unitaria, 1 a 100 MHz, mientras que en el 2N2222 eso sucede a los 250 MHz. Por eso es un transistor, ¿sí? que el 2N22 es un transistor que trabaja o puede trabajar en altas frecuencias,
¿sí? Es decir, un transistor que es muy rápido, ¿sí? Es un transistor que es muy rápido en ese sentido. Es decir, internamente su estructura está construido, hace que pueda trabajar a esas frecuencias y por lo tanto también tener tipos de conmutación, ¿sí? Bastante pequeños, ¿sí? Eso es un pequeño detalle, ¿sí? De la parte constructiva del transistor. Bien, entonces, acá tienen, bueno, lo que es el encendido. Sí, el encendido tarda 50 nanosegundos en encenderse, ¿sí? Fíjense que obviamente el apagado tarda 6 veces más. Estamos hablando de nanosegundos igual, de todas maneras, ¿no? Bueno, quería que vieran este detalle, ¿sí? De el proceso de conmutación, ¿sí? Del proceso de conmutación del, eh, que habíamos estudiado, ¿sí? Con los tiempos de encendido y apagado y qué es lo que pasa y la diferencia entre dos transistores. El BC337 por un lado, sí, entonces, las diferencias entre dos tipos de transistores que están preparados para conmutación. Si ustedes leen la descripción general de esas hojas de datos, dicen switching transistor o for switching, ¿sí? Van a ver eso, pero fíjense en que los dos tienen tiempos de respuesta muy diferentes. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe. Bien. ¿Todos encontraron el parámetro del 337 para compararlo si era 100? Porque escuché uno solo decir 100 MHz. A mí me apareció uno de 200. ¿BC337? Sí. Ah, bueno, habría que ver ahí los fabricantes. ¿Sí? Eh, a ver, lo voy a buscar acá. A ver si no tengo yo ya la hoja de datos a mano para no buscarlo en internet. Ah, no, no, perdón. Era de 100 también. Estaba viendo otro. Sí, lo escucho. A ver. A ver, tengo el 2222. Ujú. 2222. Y el 337 acá. Sí, tengo dos hojas de datos. A ver, una es de Fairchild y la otra es de On Semiconductor. Sí, tengo. Ven que eso los proyecto. Eso es lo que pasa a veces con las hojas de datos, que a veces tienen que buscar en más de un lugar para poder sacar la información. No es que esté mal, pero cada fabricante a veces cambia algún parámetro o modifica el componente de alguna manera. Por eso a veces en electrónica se encuentran un montón de componentes que funcionan a veces aunque tengan el mismo código. ¿Sí?
Entonces, por un lado, Encontré uno de Motorola que dice 210. 210 del 337. Sí, sí. Está bien. Voy a proyectar. A ver. No. Los 2222. ¿Sí? Bueno, este es un 2222. Esta hoja de datos no dice nada, pero este es de Motorola. Por la forma acá de cómo está expuesta la hoja de datos con el encapsulado acá del lado derecho, ¿sí? Es de Motorola, ¿sí? Este es 2222 con encapsulado metálico, ¿sí? Que estos son más polenta, por decirlo de alguna manera, porque estos son que pueden disipar un poquito más de potencia, ¿sí? Estos se bancan más, un poquito más de corriente de encapsulado plástico, ¿sí? Que es el TO92, ¿sí? Fíjense que está el 2222, que es el sombrerito metálico, que es el TO18, ¿sí? El encapsulado plástico se lo llama encapsulado TO92, ¿sí? Que es el típico de los BC337, BC548 y demás. Y acá, en características de pequeñas señales, que es para amplificador de baja potencia, ¿sí? La frecuencia de transición, dependiendo de todos los tipos, excepto, bueno, dependiendo del tipo de transistor, anda para el 2222 entre 250 y 300 MHz. ¿Sí? Y este hoja de datos que es de Fairchild, ¿ven? Este tiene el encapsulado plástico, TO92, y encapsulado de montaje superficial. No sé si ven la otra hoja de datos, porque no sé si ven la de Fairchild. Sí, sí, sí. Bien, donde acá tenemos que la frecuencia de transición me la da en 300 MHz, ¿sí? La frecuencia de transición. A ver, fíjense, acá están los tiempos. Fíjense que en este 2222 de encapsulado metálico, acá tengo los tiempos de almacenamiento para una determinada condición de funcionamiento, ¿sí? Para una determinada condición de funcionamiento. Fíjense que los tiempos de almacenamiento y de caída son 225 nanosegundos y 60 nanosegundos. Fíjense en los tiempos, ¿sí? Que tengo acá. Y para la otra hoja de datos, a ver si tenían. Acá están. Son los mismos parámetros, 225 y 60 nanosegundos, bajo estas condiciones de funcionamiento, ¿no? BCC de 30 volt, corriente de colector de 150 miliamperes, ¿sí? Es decir, esto obviamente se hace para una determinada posición de funcionamiento, pero ya me está dando una idea, ¿sí? De los tiempos de conmutación que voy a tener, ¿sí? Bien. Esto es con el 2222. Vamos a cambiar al BC337 a ver qué encontramos. A ver. Bien. ¿Están viendo el BC337? Sí, profe. Ahí tenemos el Fairchild, también encapsulado 92. Los BC337 son tienen 92. Frecuencia de transición, 100 mega. Por ejemplo, acá tengo en esta hoja de datos que es 100 mega. ¿Sí? ¿Y este tiene los tiempos? No. Esta hoja de datos presenta los tiempos. A ver. No, temperatura de juntura y compañía, pero no. Y a ver el otro, esta otra hoja de datos. Este es de On Semiconductors. Esta tomó Motorola. Bueno, ven, esta hoja de datos me está dando que la frecuencia de transición es 210 MHz, por ejemplo. Y tiempos de conmutación tampoco especifica. Debe estar por gráfica, capaz. No, tampoco lo tengo. Ese current no. Sí, no, no. No, no, para nada. Tampoco me lo dicen. Bueno, entonces, ahí tiene una diferencia, ¿sí? El 2N2222, ¿sí? 250, 300 MHz, ¿sí? De frecuencia de transición. Eso obviamente va a influir, ¿sí? Que es un transistor preparado para radiofrecuencia en tiempos de conmutación más menores.
Este está entre 100 y el otro que decía acá, ¿cuánto? 210, me llama la atención, pero bueno, sí, con tiempos de conmutación más lentos, ¿sí? Fíjense que el BC337 dice características, aplicaciones de conmutación y amplificador, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, que acá tienen el complementario, que son los PNP 327, 328, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y en el caso del 2222, lo que pasa es que yo justo que las hojas que encontré son medias viejas. A ver qué me dicen. No, transistor de propósito general. Dice transistor de amplificador de propósito general. Bueno, hay otras hojas de datos, yo me acuerdo que decía que era para conmutación, amplificación en RF, bueno. Pero eso, como le dije, cambia de fabricante a fabricante. Por eso a veces es bueno en todo esto buscar más de una hoja de datos, ¿sí? de un mismo componente, para ver las características y compararlas, ¿sí? Para tener una idea más o menos de qué valores adoptar y demás historia, ¿sí? Pero bueno, volvamos a esto. Estamos hasta acá entonces, ¿sí? Con el tema del transistor en conmutación. Bien, entonces, dudas, consultas, preguntas hasta ahora. Bien, nosotros lo que vimos o implementamos acá, ¿sí? Es un tipo de interruptor, ¿sí? Que se suele ver y se suele utilizar. Pero hay distintas configuraciones, así como tenía distintas configuraciones de amplificadores, ¿sí? Tengo distintas configuraciones posibles para trabajar el transistor como conmutador o interruptor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algo. Yo lo saco. Vamos a hablar de algo, ¿sí? Que no sé si lo llegaron a hablar por ahí, que es el low side, high side switch. No sé si oyeron hablar de esto. ¿No? Ok. ¿Sí o no? No, no, yo no. ¿No? Ok. ¿Qué es un low side switch? Es lo siguiente. Ustedes tienen la alimentación de la carga, conectan la carga al positivo, ¿sí? Y el interruptor está en lo que se llama en la parte baja, ¿sí? La que tiene menor potencial, ¿sí? Que sería el negativo, masa o tierra, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Es un low switch, ¿sí? Un low side, perdón, un low side switch, ¿sí? Que el equivalente es el circuito que nosotros veíamos, estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque justamente la función de este interruptor, ¿quién la realiza? La realiza el transistor, ¿sí? Entonces, esto que está acá es lo mismo que hacer esto. La carga yo la tenía acá, conectada en el colector, el cual va a más VCC, ¿sí? ¿Sí? A esto se lo llama low side switch,
¿Mm? Acá lo que conviene hacer es hacer el switch del otro lado, desde el punto de vista electromecánico. Bueno, después lo completo. Entonces, cuando yo hablo de un low side switch, estoy hablando de un interruptor que conmuta la carga, ¿sí? Conmuta la carga, ¿sí? A tierra, al potencial, al menor potencial, ¿sí? Eso implica que la carga está conectada al mayor potencial, ¿sí? Acá tengo 12 volt, acá tengo 0. Entonces la carga siempre está con un potencial, podríamos decir, si hablaran, hablando mal y pronto, un potencial vivo, ¿sí? Acá. Y a veces pueden ser no 12 volt, podrían ser 24 volts, ¿sí? Y demás, está ahí. Entonces, esto es una forma de conmutar, pero también existe la otra forma, que es el high side. Obviamente, ¿qué es? Es lo inverso. ¿Qué es lo que hago? Conecto a la carga, ¿sí? al mayor potencial, ¿sí? Con lo cual, en esa situación, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo el potencial de alimentación y el interruptor está acá, ¿sí? Donde está el mayor potencial, interrumpe el mayor potencial, y acá abajo está la carga que está a potencial de tierra o a un menor potencial conectado, que a veces por seguridad, ¿sí? Muchas veces esto es mejor, ¿sí? Entonces, el tema es ahora cómo implemento, ¿sí? Cómo implemento esto, ¿sí? Porque esto ya, esta parte ya lo vimos, ¿sí? Esto es sencillo, ya es este circuito y se acabó la historia. Ahora el tema es cómo implemento, ¿sí? El eh, interruptor de high side, ¿sí? Entonces, acá, ustedes me dirán, bueno, ¿sí? Una opción podría ser la siguiente, ¿sí? Esto vamos a aclarar acá, es el high side switch. ¿Mm? Entonces, una opción podría ser la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué hago? Bueno, entonces coloco el transistor, que es el interruptor, arriba, ¿sí? Y conecto la carga en el emisor, ¿sí? Entonces, cuando prende el transistor, circula corriente y circula la corriente por la carga. ¿Lo ven a esto? Sí, profe. ¿Está? Bien. Pero esto tiene un inconveniente, ¿sí? Esta disposición, así como está, tiene un inconveniente, ¿sí? Vamos a analizar cuál es ese inconveniente. Pasa lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la condición que yo tengo que tener, ¿sí? Acá como tensión de entrada para encender la carga. ¿Mm? Entonces, cuando el transistor esté encendido, es decir, cuando este interruptor se cierre, que significa que el transistor está en saturación, ¿qué tensión va a caer acá en la carga o debería caer en la carga? El asunto es el siguiente, cuando el transistor se encienda, ¿sí? Vamos a suponer que el transistor está encendido, ¿sí? Es que significa que el interruptor está cerrado. ¿Qué tensión tiene que caer en la carga?
BCC, aproximadamente BCC. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Está? Es lo mismo pasaba acá, ¿sí? Cuando yo cierro acá el transistor, este entra en saturación, ¿y qué es lo que conecta? El otro extremo de la carga a tierra, por lo tanto, ¿cuánto cae acá en la carga? BCC, en realidad aproximadamente BCC porque yo tengo la tensión de saturación acá, ¿sí? Que puede ser de 1 volt para abajo, ¿sí? Dependiendo de cuánta corriente circula en el transistor y demás, ¿sí? Bueno, acá sucede lo mismo. Si el transistor está saturado porque estoy haciendo lo que se cierre, saturado, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Y acá voy a tener aproximadamente BCC. ¿Todos visualizan eso? Bien. Entonces, yo acá me cae BCC. Perfecto. Entonces, yo acá tengo que aplicar una tensión, ¿sí? Tengo que aplicar una tensión. Acá tengo que poner una tensión que me active el transistor, ¿sí? Entonces yo tengo que poner acá una tensión, y esa tensión, ¿qué es lo que se va a caer? Esa tensión va a caer entre RB, BBE y esto que está acá, ¿sí? Entonces, acá pasa algo, ¿sí? La tensión que yo tengo que tener acá en la entrada, ¿sí? Voy a ponerlo, vamos a poner acá, que voy a tener BBE acá, la tensión base emisor, y obviamente por acá va a circular, ¿sí?, la corriente de base que necesita para saturación. Entonces, voy a plantear acá, ¿sí?, la, la, la ecuación de las tensiones de Kirchhoff, ¿sí? La tensión que yo aplique acá, para este circuito, tiene que ser igual a IB por RB más BBE más BCC. ¿Sí? Ahora, fíjense en un detalle. La tensión de entrada es BCC más todo esto. Entonces, ¿qué resulta? Que la tensión de entrada tiene que ser mayor a BCC. ¿Ven la complicación con este circuito así como está dispuesto? ¿Estamos? Es decir, ¿qué significa? Que yo para que esto trabaje, yo tengo que hacer que esto se polarice en directa. Para que se polarice en directa, yo tengo que aplicar una tensión acá, de manera que cuando se distribuyan las tensiones, haya una tensión suficiente para que esto polarice en directa, circule la corriente necesaria para saturación y encima caiga acá BCC. Pero acuérdense que en un transistor, ¿sí?, lo que pasa en esta zona depende del circuito de entrada. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tema? Que para que acá caiga un nivel de BCC, ese nivel de BCC tiene que estar acá presente en la entrada, pero a eso le tengo que sumar encima la caída de tensión acá y la caída de tensión acá. No sé si lo visualizan al problema. ¿Sí? Entonces, este circuito no es práctico. ¿Sí? No es práctico para high side. ¿Sí? Entonces dirán, bueno, ¿entonces qué uso? Bueno, acá viene el uso del PNP, ¿sí? De un transistor complementario, ¿sí?, para poder trabajar, ¿sí?, con un interruptor en high side. Entonces, lo que se hace es esto.
¿sí? Entonces, lo que voy a usar, en vez de usar un NPN, donde en este tipo de disposición, ¿sí? No me sirve porque la tensión que yo tengo que utilizar para disparar al transistor tiene que ser aproximadamente mayor a VCC, no aproximadamente, sino mayor a VCC. Entonces, ¿qué es lo que hago? No, uso el PNP, ¿sí? En esta disposición, ¿sí? Entonces, obviamente, acuérdense que es juntura base emisor polarizada en directa, juntura base colector en inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar acá para que esto se encienda? ¿Sí? Va a pasar lo siguiente. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿sí? Para encender, para encender este transistor, ¿sí? ¿Qué tengo que tener a la entrada? ¿Qué potencial tengo que tener? Es decir, para encender el transistor, que sature y me conecte VCC a la carga, ¿sí? ¿Qué potencial tengo que tener acá a la entrada? Acá dicen BE, una tensión alta, ¿sí? Un nivel alto, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Están de acuerdo con eso? Para que el transistor esté encendido. Para que el transistor esté encienda, ¿sí? Y asegurarme que quede encendido, el potencial que tiene que estar acá es tierra o 0 volt, ¿sí? O negativo. ¿Por qué? Es al revés de eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen PNP. Ya acá tengo el potencial positivo. Para cerrar el circuito y polarizar en directa la juntura base emisor, ¿qué necesito tener de este extremo? 0 volt. O un potencial menor a 0 volt, negativo. ¿Sí? Y de esa manera circula corriente, me polariza y me aseguro que circule la corriente suficiente como para que este transistor sature. No sé si visualizan eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿sí? Para que el transistor, para que este transistor conduzca, ¿sí? Tienen que tener la entrada a potencial de cero, ¿sí? A potencial de cero. Cuando esto esté conectado a tierra, ¿sí? Voy a tener polarización directa de la juntura base emisor, por lo tanto va a circular IB, ¿sí? Y por lo tanto también va a circular IC. ¿Mm? Cuando esto esté a potencial de tierra. ¿Mm? Entonces, cuando en esa situación,
En esa situación yo tengo que la tensión colector-emisor está por acá. ¿Sí? Tengo en BC de saturación. Saturación. Y vamos a completar el gráfico. Acá. ¿Sí? Con la tensión de carga. B en la carga. Si la tensión en la carga va a estar alto, ¿sí? Aproximadamente BCC, ¿sí? Menos la tensión de saturación, es la tensión que cae acá sobre la carga, ¿tá? Entonces, ahora, cuando yo lo apague, ¿sí? Pasa lo siguiente. Que ahora va al revés, ¿sí? Y les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tensión tengo que aplicar acá para asegurarme que este transistor se apague? ¿Qué tensión VE tengo que poner alta? ¿Qué tan alta? Está bien, tiene que ser alta, obviamente inversa a lo anterior, pero ¿qué tan alta? Para asegurarme que este transistor deje de conducir, entre en corte. Mayor a BCC. Podría ser no mayor a BCC, no necesariamente mayor a BCC. ¿Sí? Me gustó esa respuesta. ¿Sí? Básicamente, si yo acá tengo BCC acá y tengo BCC acá, ¿sí? Tengo diferencia de potencial. Yo puedo agarrar, si tengo BCC acá y BCC acá y pongo un tester, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de potencial que tengo acá? Nada, 0 volt, exactamente. Si es 0 volt, ¿está polarizada en directa la juntura esta? No, por lo tanto el transistor está cortado y no circula. Entonces, para asegurarme que este transistor esté cortado, ¿sí? A la entrada tengo que aplicar un nivel de BCC, ¿sí? Porque si pongo BCC acá, tengo el mismo potencial acá que acá. Por lo tanto, no cierra el circuito que polariza en directa esta juntura. Y por lo tanto, no tengo IB, no tengo IB, no tengo IC. El transistor está cortado. ¿Me explico la idea? Bien. Entonces, en cuanto puse BCC ahí, bueno, ¿qué pasó? El transistor dejó de estar saturado, ¿sí? Y, bueno, obviamente con un tiempo, ¿no? Esto va a venir así, la curva, ¿sí? También se va a BCC, ¿sí? Porque queda cortado, ¿sí? Queda interrumpido el circuito, ¿sí? Con lo cual acá me queda BCC y acá me queda potencial de tierra a través de la carga, ¿sí? ¿Y qué pasa con la tensión de la carga? Y se me viene abajo, ¿sí? Se me viene abajo, ¿está? Es decir, la carga, si yo mido acá y acá, al estar cortado, es como que acá no hay nada, entonces está todo el mismo potencial, ¿sí? Se me viene abajo, ¿está? Entonces, fíjense en que este transistor, ¿sí? El PNP, ¿sí? Me va a servir, ¿sí? Me va a servir para trabajarlo como interruptor de high side, ¿sí? Para interrumpir el potencial mayor hacia la carga. Pero en su funcionamiento, para asegurarme, ¿sí? Para asegurarme de que el transistor esté cortado, yo tengo que poner a la entrada una tensión igual a BCC, cosa de no poder polarizar esta juntura. ¿Está? Con lo cual esto se puede presentar como un inconveniente, porque este transistor en realidad del otro lado, ¿qué es lo que va a tener? Y alguna lógica de control, como habíamos visto en el caso del low side, ¿sí? ¿Qué ponía yo acá? Y yo acá metía 3,3, 5 volt de una lógica de control y esto iba a funcionar. Acá, del otro lado, la lógica de control, ¿sí? Va a tener que trabajar a un nivel de BCC. Que si tuviera compuertas CMOS, no me importa, porque, a ver, el CMOS podría llegar a trabajar, las compuertas CMOS me permiten trabajar hasta con 24 volt, por ejemplo, ¿sí?
Pero si lo que tengo realmente del otro lado es un microcontrolador, aunque sea de tecnología CMOS, el microcontrolador me va a trabajar con 5 volt, 3,3 volt. Por lo tanto, este circuito, así como está, me sirve, pero a medias, ¿sí? No tengo el problema pero tengo el problema que la tensión de entrada, para asegurarme el corte, tiene que ser igual a VCC. No sé si me explico y ven la situación que se presenta. Bien. Bien. Entonces, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corroborar primero el funcionamiento de esto, así como les digo, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos de vuelta a nuestro simulador. Vamos de vuelta a nuestro simulador. Y vamos a armarnos un circuito de estos. Entonces vamos a armar un circuito nuevo. ¿Qué tengo acá? Vamos a usar los mismos parámetros que en el anterior. Vamos a basarnos en los mismos componentes. ¿Sí? Búsquense cuál es el complementario, el transistor complementario del 2222, es decir, la versión PNP del 2222. Dice 2N2907. Perfecto. 2907. Acá está. Haber estado jugando con esto. Bien, vamos a hacer un flip. Lo vamos a girar para arriba. Esto lo vamos a rotar. Vamos a... Vamos a poner instrumentos también de medición para corroborar qué es lo que pasa. Ya que estamos, ya que es gratis esto. Bien. Las tierras. Control V. Y del otro lado vamos a poner potencial de VCC. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la presión sobre la carga, que son de los gráficos que había hecho. Y vamos a medir sobre el colector emisor la tensión. Bien. Entonces, a ver, fíjense que tengo la misma carga, la misma tensión, ¿sí? Van a circular 10 miliamperes, ¿sí? Serán 12 volts sobre 120. No, 100 miliamperes. 100 miliamperes de corriente, ¿sí? Ahora, ¿qué criterio uso acá para calcular RB? ¿Sí? Y puedo usar cualquiera de los vistos. Eso no cambia. ¿Está? Total, lo que yo tengo que hacer es
asegurarme de que circule una corriente de carga de 100 mA, ¿sí? Entonces yo podía usar el criterio para hacerlo sencillo, ¿sí? De decir, bueno, saco, serían 100 mA dividido 10, serían 10 mA de corriente de base para asegurarme la saturación, ¿sí? Entonces, en función de que tengo 12 volt menos 0,7, acá tiene que caer 11,3, dividido esos 10, me va a dar, no me acuerdo cuánto era, cuánto habíamos hecho, 470 era la resistencia. No, no me daba eso. ¿Cuánto me daba, chicos? Hago el cálculo con el segundo criterio. Verifiquen, por favor. ¿Cuánto da? Ahí, profe, pusieron en el chat que era 4.30, pero el valor comercial era 4.70. 470. ¿Eso nos daba? Sí, yo me acuerdo que también había puesto que podíamos poner dos en serie de 200, así que creo que era alrededor de 400. Ah, está bien, pero tenga en cuenta lo siguiente, que esa RB fue calculada, ¿sí? Fue calculada con, ten en cuenta que esa RB fue calculada con 5 volt del emisor. Tensión de emisor, perdón, tensión de entrada. Hoy tengo un día, hoy no es uno de mis mejores días. Discúlpenme, pero no estoy con todas las luces. No sé si es el día o qué cosa de esta cuarentena. Sí. Voy a ver un poquito antes de volver acá, vuelvo acá, salgo del simulador y me vengo acá a la gráfica que estoy haciendo acá. ¿Sí? Tengan en cuenta lo siguiente. Pasa lo siguiente. Cuando el transistor esté encendido, se tendrá la siguiente situación. ¿Sí? La siguiente situación. ¿Cuál es esta? Es así. Voy a tener más VCC, la resistencia, y acá voy a tener este punto BE, pero ese punto BE va a estar acá puesto a tierra, ¿sí? Y por acá va a circular IB, y por acá hacia la carga va a circular IC, ¿sí? Bien, entonces, el primer criterio, ¿sí? El criterio de selección de IB sigue siendo cualquiera de los otros dos, pero ahora para calcular RB, yo tengo el siguiente circuito, ¿sí? Voy a aplicar las tensiones, mallas de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Yo tengo que acá que VCC
se va a desarrollar, ¿sí?, entre tensión base emisor más la caída de tensión por esta resistencia, IB por RB. Entonces voy a tener que RB es igual a BCC menos BBE sobre IB, ¿sí? La IB que yo voy a calcular por alguno de estos criterios. No sé si lo visualizan. ¿Sí? Yo en el caso anterior, ¿sí? En el caso anterior, no, acá, ¿sí? En el caso anterior, acá era 0 o 5 volt o 3,3 volt que se aplicaban acá, ¿sí? Pero en esta situación, si yo quiero que se conduzca, acá pongo tierra y el circuito se cierra entre BCC y juntura base emisor, RB y tierra, lo que polariza, ¿sí? No voy a tener 5 volt, no voy a tener 3,3. Es decir, acá lo que yo tengo es entre BCC y tierra. Entonces tengo esta ecuación que tengo acá. Si los dos fueran BCC, estarían al mismo potencial, no tengo caída, que era lo que habíamos hablado. Entonces, ¿qué resistencia me daría usando el segundo criterio? ¿Qué valor me estaría dando? De RB. ¿La calcularon? ¿La pudieron calcular? ¿Hay alguien por ahí todavía? Sí, la tensión eran 12 volt, ¿sí? La corriente de carga eran 100 miliamperes. ¿Mm? Les pongo el circuito, les proyecto de vuelta el circuito del simulador. ¿Sí? Van a tener que circular 100 miliamperes, ¿sí? Y tengo 12 volt. Entonces tengo 12 volt menos 0,7, corriente que va a circular acá, que por el segundo criterio era la décima parte de la que iba por la carga. Pusieron en el chat si puede ser 993. 993, a mí no me da ese valor. Con el segundo criterio a mí no me da ese valor. A ver, alguien más que corrobore por las dudas. Ciento, a ver, estoy leyendo ahora acá el chat. 113. 113. Me parece que le falta un cero.
1130, ¿no? Me parece que pasé mal cero. Claro, 1130, ¿sí? A mí me da ese valor. Hagamos las cuentas, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas. Ejemplo. Para no confundirnos, ya que yo por lo menos estoy, como le dije, bastante... Este día no me ayuda. A ver, teníamos que la corriente de colector iba a ser la corriente de carga, que eran 100 mA, ¿sí? Porque tenía una carga de 120 ohm sobre 12 volt, ¿sí? BCC iba a ser 12 volt. Entonces, por segundo criterio, mi corriente de base iba a ser la corriente de carga sobre 10. Entonces voy a tener que son 100 mA dividido 10, me va a dar obviamente 10 mA. Y por lo tanto, RB van a ser BCC, que son 12 volt, menos los 0,7 volt que tienen que caer en la juntura para asegurarme la polarización directa, sobre los 10 mA. ¿Sí? Y estos son 12, 0,7 menos 10 mA dividido. Entonces me da 1130 ohms. ¿Sí? Entonces, el valor más aproximado comercial sería ¿cuánto? ¿Qué valor comercial le pongo? ¿1,2K? 1,2. Podría, ¿sí? Pero también tengo 1,1, ¿sí? Tengo 1,1, 1,2, ¿sí? Vamos a ponerle 1,1, sería un poco más próximo. Y además, si bajo la resistencia, va a circular un poquito más de corriente, ¿sí? Con lo cual me asegura la saturación. No sé si me explico. Sí, sí. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces, así como está, ¿sí? Como está ahora en el simulador, el transistor, ¿va a estar prendido o apagado? Es decir, la carga se va a encender o se va a apagar. Va a estar apagado. No lo entendí, va a estar. Apagado. El transistor va a estar apagado. ¿Están de acuerdo con eso? Con lo que acabamos de decir recién. Fíjense en el interruptor. ¿Está conectado a VCC, a 12 volt o está conectado a tierra? No, estaría encendido. Estaría encendido porque cierro el circuito que a mí me permite polarizar la juntura base emisor y que circule corriente. Bueno, veamos qué es lo que pasa. A ver. ¿Cuánta corriente está circulando? ¿Cuánta corriente está circulando? Ciento 100 ocho mili. miliamperes. Claro, 108 miliamperes, ¿sí? 108 miliamperes. ¿Cómo es la caída de presión entre colector y emisor del transistor? 250 milivolt. Está por debajo de un volt. ¿Qué significa? Que el transistor está
el transistor está Saturado. saturado, exactamente, por debajo de 1 volt. Y fíjense en qué tensión cae sobre la carga. Casi 12 volts. Casi 12 volts, y obviamente una caída de tensión debido a la tensión de colector emisor de saturación, ¿sí? Perfecto. Ahora, si yo lo llevo al interruptor a VCC, ¿sí? ¿Qué pasó? Está apagado. Efectivamente, fíjense en que ahora el transistor está cortado, porque fíjense en que entre colector y emisor, ¿qué caen? 12 volts, la tensión de la fuente. ¿Sí? Esos 0, bueno, ahí se cortó, ¿sí? Tengan en cuenta que esos son corrientes de fuga que suelen aparecer en el transistor, ¿sí? Que son de nanoamperes, microamperes, ¿sí? Que son casi insignificantes, no mueven nada, ¿sí? Pero bueno, fíjense en que yo lo pongo a 12 volts, el transistor está cortado, no circula corriente, cae toda la tensión de la fuente sobre el transistor. Ahora, cuando yo pongo la base a tierra, cierro el circuito de la juntura base-emisor, lo polarizo en directa, con esa resistencia hago que circule la suficiente cantidad de corriente de base para hacerlo saturar, ¿sí? Y activar la carga. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Está? Bien, entonces, este transistor, el PNP, utilizado de esta manera, me sirve como transistor de high side, ¿sí? Es decir, para interrumpir el potencial mayor o el mayor potencial que va hacia la carga, mientras que la carga está conectada al bajo potencial, ¿sí? Bien. Ahora bien, obviamente, este me sirve, ¿sí? No voy a tener la complicación que tengo en el anterior, ¿sí? No voy a tener en cierta manera la complicación que tengo en el anterior, se me resuelve un aspecto, pero aún así yo necesito tener una tensión de, ya no mayor a VCC, no mayor a VCC, pero sí VCC, ¿para qué? Para hacer que el transistor se corte. Entonces a este circuito en sí lo tengo que modificar para poderlo hacerlo operar con tensiones de conmutaciones y tensiones de encendido y apagado que controlen al transistor menores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una pausa de unos 15 minutos. ¿Sí? Volvemos y 40, 10 y 40. Bueno, Acá. dale. Dale, profe. Bien.